Empezar entonces con nuestro estudio, continuamos. Vamos a ver los eventos que condujeron a la Pascua, ¿sí? Y vamos a ver el discurso del Monte de los Olivos y los eventos del futuro, ¿verdad? Entonces vamos a empezar aquí con Cristo habla del futuro y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias porque tu venida por el rapto de la iglesia es inminente, Señor, puede suceder en cualquier momento. Y te pido que tú nos ayudes a enfocarnos en la nación de Israel, Señor, a cómo ellos van a pasar por la tribulación, Señor, y los acontecimientos que van a ocurrir en el futuro, Señor. Te pido, Padre, que tú me instruyas, que tú me des de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Me hagas recordar algunas cosas que he estudiado, Señor, y también que tú me ayudes, Señor, por medio de la unción de tu Espíritu, Señor, y con tu palabra, Señor, a poder compartir esto lo mejor que se pueda, Señor. Te pido que todo esto sea para tu gloria y honra, Señor. Habla a través de mí, tu siervo escucha, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a hablar del discurso del Monte de los Olivos. Esto es Mateo 24 y 25. También lo puede ver usted en algunas partes en Marcos capítulo 13, del 1 al 37, y Lucas 17, del 22 al 37. Nos vamos a enfocar más en Mateo 24 y 25. Si por favor lees el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Aquí vemos los discípulos entonces mostrando los edificios del templo y admirándolos. Y entonces con las palabras de Jesús en sus mentes, los discípulos señalaron el templo, que representaba la presencia de Dios entre la gente en ese tiempo. En Marcos 13:1 vemos que los discípulos expresaron su fascinación por la apariencia magnífica del templo. En Mateo 24:2, por favor, ¿lo lees? Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vemos claramente que el Señor está diciendo la destrucción del templo, ¿verdad? Está haciendo una predicción entonces de la destrucción del templo. Así como los judíos rechazaron su mensaje, rechazaron al Mesías, entonces ahora el Señor estaba proclamando juicio, ¿verdad? Y iba a utilizar la nación gentil de los romanos para la destrucción del templo en el año 70, tal cual como sucedió. Rechazando la evaluación, Jesús declaró entonces proféticamente la destrucción del templo. Veamos un análisis del discurso del Monte de los Olivos, porque es importante que nosotros nos ubiquemos muy bien para estas consideraciones hermenéuticas sobre el discurso del Monte de los Olivos. Primero podemos decir que el discurso del Monte de los Olivos ofrece una visión clara y concisa de los acontecimientos futuros. Debe ser entendida en su contexto, incluyendo el anunciado juicio de Jesús en Mateo 23. ¿Por qué? Porque la nación, los líderes religiosos, no habían aceptado el mensaje de Jesús y a Jesús como Mesías. Por lo tanto, el reino iba a ser pospuesto para un futuro. El establecimiento del reino, debemos tener en cuenta como punto número 2, el establecimiento del reino dependía de la aceptación de Israel por Jesús como el Mesías. Lamentablemente ellos lo rechazaron. Por lo tanto, Él no comenzará el reino hasta un momento futuro. Por favor, Mateo 23, del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que Israel inmediatamente ha recibido entonces, el Señor lloró por ellos, hermanos, porque Él ama a su gente, ¿verdad? Pero su gente lo rechazó, los judíos lo rechazaron. Y ahorita el Señor estaba proclamando que iba a ser desolada, ¿cierto? Israel. Y así ocurrió, y también vemos como lo vimos anteriormente en Mateo capítulo 1 y 2, hablando de la destrucción del templo. Y vemos claramente también que el Señor está anunciando allí entonces que el reino se ha pospuesto para un futuro. Jesús dio este discurso para responder como número 3 definitivamente a las preguntas claves de sus discípulos. Decía enfocar en unas preguntas que las vamos a ver a continuación, ¿cierto? Que los discípulos le preguntaron acerca de los eventos futuros mediatos y aquellos que son en el futuro lejano. Y cuarto, debemos de entender que el discurso del Monte de los Olivos trata sobre Israel, no la iglesia.
El contenido del discurso es distintivamente judío y se refiere a las profecías del Antiguo Testamento. Todo lo que es Mateo capítulo 24 y Mateo 25 se refieren, eminentemente se refieren es de la Israel, la nación de Israel. Ese es el foco entonces del Señor Jesucristo, tanto de Mateo 24 como Mateo 25. El sábado es uno de los focos, el Mateo 24, 20. Por favor, ¿lo lees? Mateo 24. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Sí ve? Hablando del futuro, los eventos futuros que lo vamos a ver a continuación. También habla de Judea, en Mateo 24, 16. Aquellos que están en Judea oyen a los montes, vamos a verlo más adelante. También número 3, vemos la abominación desoladora que habló Daniel. El que escucha entiende, dice la palabra de Dios, Mateo 24, 15, por favor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. O sea que el templo se va a reconstruir durante la tribulación, lo vamos a ver más tarde. Los falsos profetas, Mateo 24, 11, anuncia que se van a levantar falsos profetas. La iglesia tiene problemas con los falsos maestros, no con los falsos profetas. Esa es una gran distinción entonces entre ¿quién? Entre Israel y la iglesia. Israel está lidiando es con los falsos profetas. El Señor pronunció este discurso acerca de la segunda venida en la misma montaña donde Él regresará en su segunda venida. Zacarías 14, del 1 al 4, por favor. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y será saqueada las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Ahí está la gran venida del Señor Jesucristo, el Monte de los Olivos. Ahí Él está pronunciando este discurso. Y vemos claramente que de la misma forma dice, asentará su pie sobre el Monte de los Olivos. Mientras el contraste del rapto que va a venir primero, ¿verdad? Va a ser en la reunión en el aire. La segunda venida va a ser nuestra reunión, vamos a bajar con Él, la iglesia, después de 7 años de tribulación, vamos a bajar y Él va a poner su pie sobre los montes de los olivos y la ciudad va a haber un gran terremoto, vemos allí. ¿Cómo sabemos que va a ser literal? Hechos capítulo 1, del 10 al 11, lo voy a leer. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, hablando de la resurrección y su ascensión, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir ¿a dónde? Al cielo. Entonces claramente nos muestra que la venida del Señor Jesucristo va a ser literal cuando venga por segunda vez a la tierra. El rapto va a ser en las nubes. Nosotros vamos a estar con ellos en las nubes antes, 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Mateo 24, 3, por favor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Después de haber pasado del recinto del templo hacia el monte de los olivos, los discípulos tenían preguntas acerca de las declaraciones finales del Señor a la gente, a su gente, Israel. Mateo 24, 3, vemos que una de las preguntas que ellos hacen es ¿cuándo sucederá esto? La primera pregunta se refiere a la destrucción ¿de quién? Del templo, conforme al contexto, que el Señor había mencionado solo unos momentos en los versículos 1 y 2, como lo leímos. En Mateo 24, 3b, vemos otra pregunta, esta es la segunda pregunta, ¿y cuál será la señal de tu venida? ¿Sí? Cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Y la segunda pregunta entonces que los discípulos querían saber, deseaban saber la señal de su segunda venida. Es importante que tengamos en cuenta esas preguntas. La primera, ¿cuándo sucederá esto, la destrucción del templo? La segunda, ¿y cuál será la señal de tu venida? Entonces vemos ahí el mapa.
Y en ese mapa pues vemos cómo la ida de Jesús al Monte de los Olivos, ¿verdad? Desde allí el templo entonces sale hacia los Montes de los Olivos. Continuemos entonces. Ahí usted puede ver una foto del Monte de los Olivos con la ciudad al fondo. Ahora en Mateo 24, 13 vemos entonces la tercera pregunta. ¿Y cuál será la señal de la consumación de este siglo? Quiere decir, ¿cuándo será el tiempo cuando se acabe el tiempo de los gentiles? ¿Sí? Entonces esas son las preguntas que le hace el Señor. O sea que la tercera pregunta refería a la consumación de este siglo y se refiere entonces al tiempo final, poco antes de que Jesús venga por segunda vez. Esto se refiere a la semana 70 de Daniel, también conocida como la tribulación. La tribulación está dividida en dos, así como la mujer en parto, dijo el Señor, ¿cierto? Que a medida que se va viniendo el alumbramiento, aumenta entonces los dolores de parto. ¿De qué manera? De dos maneras, en su intensidad y en su frecuencia. De igual manera los eventos proféticos que vamos a ver a continuación van a aumentar en intensidad y frecuencia, ¿verdad? La observación cuidadosa muestra que Jesús respondió a la tercera pregunta primero y luego a la primera pregunta y finalmente a la segunda. Es importante para entender lo que el Señor está diciendo, ver ese orden. Primero la tercera pregunta, luego la primera pregunta y luego finalmente la segunda pregunta. La respuesta de Jesús a la tercera pregunta, ¿cuál será la señal de su consumación de este siglo? Vamos a analizar esa, ¿ok? Quiere decir, ¿cuándo será el fin? Entonces, del tiempo de los gentiles. Porque sabemos que el tiempo de los gentiles quiere decir la dominación ¿de quién? La dominación de los gentiles sobre Israel. ¿Cómo? A consecuencia de la desobediencia de Israel que empezó desde el Antiguo Testamento y empezó entonces ¿con quién? Con la dominación de los babilonios, después con la dominación de Grecia, después con la dominación de quién? Primero eran los babilonios, luego los persas, luego entonces tenemos Grecia y por último, como estaban ellos bajo la dominación romana, ¿verdad? Entonces ellos querían saber hasta cuándo la dominación de los gentiles va a llegar y hasta hoy el día usted puede ver Jerusalén prácticamente está controlada por las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces todavía las Naciones Unidas y los gentiles tienen control básicamente sobre Jerusalén, aunque Israel pues clama también tener, ¿cómo se llama? Tener propiedad sobre ese sitio, pero también usted puede ver lo que pasa con las personas hoy en día, los que son los árabes, ¿no? Y los palestinos y esto, y por eso la pelea hoy en día y el terrorismo, ¿no? Entonces ellos están preguntando eso. Entonces vamos a analizar esa tercera pregunta, ¿cuál será la señal de la consumación de este siglo? Mateo 24, del 4 al 14, estos versículos describen los acontecimientos en la primera mitad de la tribulación. Lo que el Señor dice se llaman entonces el principio de dolores. Daniel 9:27, por favor, ¿lo puedes leer? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces ahí está hablando de la última semana de Daniel, ¿verdad? Lo que se llama entonces la gran tribulación, empezando primero con los principios de dolores. Entonces vamos a ver lo que dice el versículo, yo voy a leerlo, en Mateo 24 dice entonces, y vamos a leerlo el versículo 4 en adelante, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán ¿qué? Muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Entonces primero va a haber un periodo de muchos falsos profetas. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es ¿qué? El fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos y diferentes lugares. Ahora, si usted coge esto en relación con lo que dice Apocalipsis capítulo 6 y la apertura de los 4 primeros sellos hasta los 6 primeros sellos, tienen que ver mucho un paralelo con esto, ¿cierto? Ahora, dice aquí, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores, quiere decir los 3 años y medio primeros de la tribulación, será principio de dolores, así como la mujer siente una patadita aquí, una patadita allá, ¿verdad? Los dolores no son tan intensos, tampoco tan frecuentes, pero a medida que se va viniendo el alumbramiento, vienen entonces unos dolores intensos, ¿cierto? Picadas intensas, y eso lo podemos denominar nosotros como la última
a partir de la mitad de la tribulación hasta lo último, las últimas 3 años y medio son de gran tribulación. Estos mismos eventos se repiten con más intensidad, ¿verdad? Y los juicios de Dios también se derramarán sobre la tierra, como lo vamos a ver a continuación, más adelante. Entonces vemos que la información de esta sección es similar a los juicios de los 7 sellos y los 7 juicios de las trompetas de Apocalipsis 6, 8 y al 9, ¿cierto? Leamos algunos de ellos, por favor, si pueden leer allí, vamos a mirar, yo lo leo. Apocalipsis capítulo 6, miren bien lo que dice ahí la palabra de Dios y vean un paralelo de los versículos que leímos de principio de dolores, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 6 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió a vencer y para vencer. Está hablando de la aparición del anticristo. Una vez entonces el rapto de la iglesia ocurre, entonces aquel hombre de pecado se revelará, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Va a ser su aparición el anticristo, pero este hombre va a venir como un hombre de paz, porque el primer sello, el libro de los sellos es aquel que el Señor le da en el capítulo 5 de Apocalipsis, como el título de posesión de la tierra, que le da Dios el Padre al Hijo, que en el cual es el único digno de abrir los sellos y destaparlos para que haga juicio y haga posesión de la tierra, ¿verdad? Entonces cuando habla el primer sello, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí vemos un caballo blanco, es un símbolo de paz, tratado de paz. Si usted va a Daniel 9:27 y lo lee con cuidado y todo lo que es Daniel, usted se va a dar cuenta que él va a ser un tratado de paz con Israel, ¿cierto? Y con el resto del mundo. Y entonces con ese tratado de paz, él va a ser un hombre que va a ser promovido a nivel mundial, quizás por la democracia, una democracia mundial, ¿verdad? Hoy podemos ver hoy en día cómo las democracias están triunfando, ¿verdad? Poco a poco. Entonces usted puede ver, y dice, y miré y aquel caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Sabe qué le falta a él? Le faltan las flechas, ¿no es así? ¿Sí? Quiere decir que con presencia militar y la diplomacia va a tomar control del mundo, ¿cierto? Por medio de concesiones pacíficas. Y le dice también la palabra de Dios claramente allí que se le fue dada una corona. Lo que significa es que el mundo lo va a coronar, o sea, le va a dar el poder, le van a dar el poder. ¿Por qué? Porque van a creer en sus tratados de paz, ¿verdad? Ahora, usted puede ver el segundo sello, ¿cierto? Dice, y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, una vez desarma las naciones del mundo, él entonces comienza a perseguir, ¿cierto? Y sobre todo a perseguir la nación de Israel, ¿sí? Y ahora dice el tercer sello, cuando abrió el tercer sello, oí un tercer ser viviente que decía, ven y ve, y mira, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía la balanza en la mano. Va a haber hambre, mire que va en paralelo, también con Mateo capítulo 24, como leímos, principio de dolores. Va a haber hambre. Y oí, porque ¿qué hace la guerra, hermano? Finalmente los países comienzan a endeudarse, y al último hay mucha hambre, ¿verdad? Y dice, y oí en la voz en medio de los 4 seres vivientes que decían 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario para que no dañes el aceite ni el vino. Y aquí vemos claramente entonces cómo el Señor está mostrando que va a ser difícil poder alimentarse durante ese tiempo. Quizás usted lo que gane en un día solamente podrá alimentarse para usted únicamente, ¿verdad? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Y así sucesivamente, usted mira esos juicios, que lo vamos a ver en una gráfica más tarde, y usted puede ver que hay un paralelo con Mateo capítulo 24. El periodo de la tribulación se divide en 2 periodos entonces de 3 años y medio. Los acontecimientos de la desolación en el templo se producirán entre esos 2 periodos de 3 años y medio. El templo va a ser reedificado en tiempos angustiosos, de acuerdo a Daniel, a la mitad de la tribulación. En Mateo 24:4 vemos que Jesús mandó discernimiento para evitar ser engañados por estos eventos, ¿verdad? ¿Por qué? Se van a levantar, ¿qué dice allí? Falsos profetas, ¿sí?
Nadie os engañe. Va a venir un periodo de engaño. Mateo 24:5. La tribulación será un tiempo de gran dificultad y en esos momentos las personas serán fácilmente engañados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 nos habla claramente de eso, ¿verdad? Simplemente porque no recibieron el amor de la verdad cuando la iglesia estuvo presente. Todos aquellos quienes escucharon el evangelio durante la era de la iglesia y no fueron salvos, no podrán ser salvos durante la tribulación. ¿Por qué? Porque Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Y también el Apocalipsis nos habla de que serán sellados por el sello de la bestia, ¿verdad? Entonces vemos claramente que va a ser un periodo difícil de gran engaño. Mateo 24, 5b, por favor, si puede leer Mateo 24, 5, por favor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces ahí vemos claramente que muchos engañarán. La semana 70 de Daniel entonces traerá el engaño más grande que la tierra jamás haya conocido, ¿cierto? La mayoría en Israel y en el mundo aceptarán el falso Mesías, como dice Daniel 9:27. Por favor, ¿lo lees? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces confirmará el pacto con muchos, pacto de paz que estuvimos hablando, sale en un caballo blanco, primer sello, se le da una corona, ¿cierto? Y después de eso, entonces, ¿qué hace? Al confirmar el pacto, entonces básicamente el hombre va a permitir que se reconstruya el templo en Jerusalén, como para dar pruebas de que realmente es un hombre de paz. Pero dice que a la mitad de ¿qué? De ese pacto, hablando de los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio. ¿Por qué? Porque él va a entrar y va a hacer una abominación ahí y va a querer que lo adoren a él. Y no va a permitir más que los judíos hagan sus sacrificios, ¿verdad? Y ahí entonces comienza la gran tribulación y comienza a perseguir a todo el mundo. Edificar una imagen allí y el que no la adore entonces morirá, ¿verdad? Y comienza a perseguir a todos los judíos de ese momento. Ya lo vimos en Apocalipsis 6, 1 y 2, ya lo vimos. Sigamos adelante. En Mateo 24, 6, la inestabilidad del tiempo traerá conflictos violentos y las amenazas de otros conflictos. Apocalipsis 6, del 3 al 4. Por favor, ¿lo lees? Apocalipsis. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Eso, así es. Entonces comienza a perseguir, ¿verdad? Después de que él se sienta en el templo y todo eso va haciéndose pasar por Dios. Acuérdense que la palabra anticristo no solamente significa en contra de, sino también en lugar de, ¿cierto? Se hace pasar por Dios, ¿sí? Pero vemos que al final el Señor le va a dar, de acuerdo a Daniel 9:27, sabemos que el Señor a lo último lo va a matar con la espada de su boca, ¿verdad? En Mateo 24:7, por favor, lo lees. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Sí ve? Y no más nosotros ahorita, ¿no? Nosotros vemos algunos preludios o algunas antesalas de aquello que está por venir, ¿verdad? Vemos los tsunamis, ¿cierto? Vemos el tsunami de Sumatra, vemos el tsunami que también pasó en el Japón, grandes calamidades, ¿verdad? Hemos también visto terremotos en diferentes partes del mundo, guerras constantemente, ¿verdad? Pero eso solamente es una antesala, ¿verdad? A lo que viene, que es la tribulación. La guerra traerá entonces, ¿qué? Una depresión económica. Sí, si ahorita nomás los Estados Unidos tienen una deuda gigantesca, ¿verdad? Y va a ser difícil sostener la guerra, ¿verdad? ¿Cómo serán aquellos días de la tribulación? El hambre y la escasez de los alimentos. El mundo será perturbado por las calamidades geológicas. Apocalipsis 6, del 5 al 6, veamos unos ejemplos. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
¿Sí ve? Entonces ahí muestra muy claramente que va a haber entonces hambre, ¿verdad? Y las personas, el salario de un día solamente quizá le puede suplir para una sola persona, para ella misma poder sobrevivir un solo platillo de comida, ¿verdad? Va a ser terrible. Del 12 al 13, por favor, también ahí, Apocalipsis 6. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. En Mateo 24:8 vemos que estos eventos que corresponden a los juicios de los sellos solo marcarán el comienzo de la tribulación. Dice, y todo esto será el principio de dolores, los 3 primeros años y medio, ¿verdad? Muchos creen que quizás es difícil localizar bien los sellos dentro de la tribulación, ¿cierto? Es muy posible que los 4 primeros sellos estén dentro de la primera parte, de primeros 3 años y medio, y luego los otros 2 sellos después. Otros lo colocan un poquito más aquí o más allá, ¿verdad? Pero los juicios de Dios van a ser administrados de la siguiente manera. Primero vienen unos juicios de 7 sellos. Al abrirse el séptimo sello, contiene 7 trompetas. Al abrirse entonces la séptima trompeta, contiene entonces las 7 copas de la ira de Dios. 7 copas de la ira de Dios. Y luego entonces viene la consumación cuando el Señor ya viene sobre la tierra. Entonces tenemos Apocalipsis 6:9, por favor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí vemos claramente, el Señor va a enviar pues 2 testigos que posiblemente fueron los que el Señor presentó a sus discípulos en el monte de la transfiguración, quizás Moisés y Elías, ¿verdad? Harán señales y nuevamente se volverán a reiniciar las señales como evidencia de que ¿quién? De que el Mesías es Jesucristo, ¿verdad? Y está a punto de venir. Mire que ellos van a tener aún un poco más revelación de la que tenemos nosotros, porque ellos van a tener la revelación no solamente de ¿qué? De la crucifixión, también la revelación por la palabra de Dios, de la resurrección, de su ascensión y de su segunda venida, que va a venir a tomar la tierra como posesión, ¿verdad? Entonces ellos tienen una relación superior a una a la que nosotros tenemos, ¿verdad? Y fuera de eso van a tener señales y prodigios dadas por estos 2 testigos que por medio del testimonio de ellos 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu van a llegar a ser salvos durante esa época, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra de Dios que a otros judíos, no los 144,000, porque esto los va a preservar Dios, el Señor, hasta la venida de Jesucristo, sino otros judíos que van a ser creyentes, van a ser martirizados durante la tribulación por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 24, del 10 al 12, vemos que como resultado del miedo y del engaño, muchos van a traicionar a otros, incluso dentro de sus propias familias. Por favor, ¿puede leer del 10 al 12? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, y el hermano entregará al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Ese está en San Marcos, capítulo 13-12. ¿Sí? Continuemos. En Mateo 24:13, por favor, ¿lo lees? Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sí, el Señor está garantizando allí que van a haber algunos que van a perseverar y físicamente van a ser salvos. ¿De quién? De la persecución del anticristo y de las calamidades que van a suceder sobre la tierra. Dios librará a todos los creyentes que permanecen vivos hasta el final de la tribulación. Ellos entrarán en el reino para repoblar la tierra durante el milenio. ¿Sí? Veamos una gráfica para entender un poco mejor, ¿verdad? Los eventos que van a suceder durante la tribulación. Entonces tenemos allí la tribulación, ¿verdad? Y tenemos los 3 años y medio y a la mitad de los 7 años de tribulación, esto es la primera mitad de la tribulación, pues se va a edificar el templo en tiempos angustiosos, ¿verdad? Mucha gente dice, pero ¿cómo se va a edificar el templo si ahorita mismo allí hay está el domo de la roca, ¿cierto? Es posible, hermano, que la profecía de Ezequiel capítulo 38 nos habla de la invasión que viene del norte, quizás Rusia con la nación de Irán atacar a Israel, ¿verdad? Y entonces es posible que a través de esa guerra se destruya el domo de la roca y el anticristo entre del oeste, ¿cierto? Y es posible que él se tome el crédito de lo que Dios va a hacer, porque Dios va a proteger a Israel durante ese tiempo y milagrosamente va a provocar una derrota
de aquellos ejércitos. Pero el anticristo se va a tomar el crédito que él es el que está en control, ¿verdad? Y quizás ya siendo removido el templo va a permitir que se edifique el templo en tiempos angustiosos, ¿cierto? Para promover su estado de paz. Ahora, eso está muy debatible, pero ese es mi punto de vista, ¿no? No lo tomen como palabra de Dios exclusivamente, ¿no? Ahora, veamos los 7 sellos, ¿verdad? Entonces tenemos primero ahí los 7 sellos del Cordero de Dios, capítulo 5 de Apocalipsis. Nos habla de que básicamente no se halló ninguno digno de tomar los sellos, el libro de la propiedad de la tierra, ¿verdad? Los sellos entonces contienen los juicios de Dios, los cuales se van a poner sobre la tierra durante la tribulación para que el Señor Jesucristo tome posesión de la tierra. Acuérdense que los reinos de este mundo son ahora, ¿de quién? De Satanás. Satanás se lo ofreció a Jesús, ¿dónde? Se lo ofreció con la tentación, te haré todo esto si me adoras, ¿cierto? Él es el príncipe del aire, dice la palabra de Dios. Pero un día, gloria a Dios, los reinos de este mundo pasarán, ¿qué? A ser los reinos de nuestro Jesucristo el Señor. Amén. Entonces empecemos a ver los sellos. Tenemos el primer sello, entonces, es guerra fría, ¿verdad? Hay tratados de paz, dice, pero también van a haber guerras aquí y allá, rumores de guerra, dice el Señor. El segundo sello cae, entonces, y un ángel lo rompe, ¿verdad? Entonces hay una guerra abierta, una guerra abierta. El tercer sello vemos entonces el hambre, lo que ocasiona la guerra constante, hambre. Vemos entonces el cuarto sello, muerte, ¿sí? Y están simbolizados en jinetes, ¿cierto? El caballo bermejo, el caballo negro, el hambre, el caballo rojo, bermejo, la guerra, y el caballo blanco, la guerra fría al principio, como tratados de paz que viene de él, tratando de controlar la situación del terrorismo quizás. Tenemos entonces con el 1, 2, 3, 4, 5, el quinto sello, tenemos los mártires bajo el altar cuando vienen perseguidos. Cuando el Señor dice a aquellos que están en Judea, huyan a los montes, ¿sí? Y va a haber gran persecución, dice la palabra de Dios, que aún el amor de muchos se enfriará, ¿cierto? Y eso que antes de la mitad de la tribulación, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. Vemos entonces también el sexto sello, ahora disturbios cósmicos, en donde el Señor Jesucristo comienza entonces ya a intervenir. Primero, el Señor permite que el anticristo haga estragos sobre la tierra, ¿verdad? Pero después ya el Señor comienza a intervenir con disturbios cósmicos. Y esa es el sexto sello. Y luego vemos entonces que hay silencio en el cielo y se anuncia entonces la apertura con el séptimo sello ¿de qué? De las 7 trompetas, contiene 7 trompetas. A ver. Las trompetas están en Apocalipsis capítulo 8 al capítulo 9. Tenemos entonces la primera trompeta, granizo y fuego cae sobre la tierra, ¿sí? Tremendo. Luego tenemos la segunda trompeta, cae una montaña ardiendo, ¿cierto? Ajenjo se llama la esta, porque pone las aguas que se pongan como amargas, ¿verdad? Y cae sobre el mar. Imagina el cataclismo que puede ocasionar ese tipo de cuerpo celestial, ¿cierto? Puede ser un gran asteroide gigantesco que cae sobre el mar y provoca semejante cataclismo, ¿verdad? La palabra de Dios también nos dice por allá en Lucas que la gente temerán por el bramido de las aguas, ¿sí? Hablando de pues, lo que va a ocurrir en el mar, ¿verdad? Una gran estrella, entonces también vemos en la tercera trompeta, cae sobre la fuente de las aguas. Hablando de la fuente de las aguas, estamos hablando de las aguas dulces, los ríos. Imagínense lo que pasa si los ríos de las aguas se contaminan. Dice que creo que aproximadamente como la tercera parte de los ríos quedan contaminados, ¿verdad? Vemos entonces aquí 1, 2, 3, 4. Vemos la cuarta trompeta, el sol, la luna y las estrellas pierden el poder de dar luz sobre la tierra en su tercera parte. ¿Se imagina lo que ocurre con eso? Mire, hermanos, si nosotros ahora estamos buscando por energía alternativa, ¿verdad? Y estamos tornando a solar. Y si la tercera parte de los cuerpos celestes pierden el poder de dar luz sobre la tierra, imaginen lo que ocasionaría en la vida energética de la tierra, en la fotosíntesis de las plantas para producir frutas y para los animales que se alimentan de las plantas. Va a ser algo terrible, por eso la hambre se va a aumentar. Demonios, langostas, ¿cierto? Demonios a manera de langostas, hermanos, van a venir sobre la gente y la van a atormentar, pero no los matan, pero lo atormentan, ¿sí?
Y vemos también entonces 1, 2, 3, 4, 5, la sexta trompeta. Vienen jinetes sobre la gente. Y estos jinetes son como 200 millones, un ejército de 200 millones, ¿verdad? Y esos jinetes van a hacer daños a la tierra. Y dice que la tercera parte de la población va a morir. ¿Sí? Va a morir. ¿Por qué? Porque vienen endemoniados, hermano. Endemoniados, ¿cierto? Hay mucha participación demoníaca en eso, ¿cierto? También nos dice que sale del falso profeta y el anticristo, salen unos espíritus a manera de rana, que salen entonces ¿a dónde? A los reyes de la tierra para juntarlos a la gran batalla del Armagedón, ¿sí? O sea que finalmente los demonios van a traer la locura de venir y acabar con Israel, hermano. Y yo les digo una cosa, ese odio a Israel antisemético, usted lo puede ver hoy en día, grandemente, hermano. Por eso lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Cómo será cuando toda esa gente, muchos de estos líderes, sean poseídos por demonios? Ahora, vemos también el anuncio de la séptima trompeta. La séptima trompeta contiene entonces, ¿qué? 7 copas de la ira de Dios, todavía más intensas, porque a medida que se aproxima el alumbramiento o la segunda venida de Jesucristo, así como cuando una mujer va a tener un niño, los dolores de parto o los dolores intensos de tribulación sobre la tierra, cada día a que se aproxima la venida del Señor se hacen más intensos y más frecuentes. Estos versículos describen los acontecimientos en la primera mitad de la tribulación. Lo que el Señor dice se llaman entonces el principio de dolores. Leamos Mateo 24, 14, por favor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de la tribulación, el fin del tiempo de los gentiles. O sea, hermano, que el fin vendrá es cuando se acabe de evangelizar el mundo entero. Es más, el mismo Señor, aquí no lo podemos profundizar porque nos quedaríamos aquí, ¿verdad? El mismo Señor va a mandar un ángel para predicar el evangelio eterno y finalizar la evangelización. O una vez más, darle una oportunidad a los hombres sobre la tierra. Y dice, venid y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto está en la tierra. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y entonces pues se está preparando para la segunda venida de Cristo. Sorprendentemente en este versículo 24, 14, que dice allí que este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Vemos que sorprendentemente en medio de este caos, las buenas nuevas del evangelio de la venida del reino, del que fue inmolado el Señor, serán proclamadas en el mundo entero. Y como les dije, un ángel va a terminar esa evangelización, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 7, del 1 al 8, nos habla entonces que a través quizás del testimonio de estos dos testigos, de Elías, quien hará descender fuego del cielo, y del otro que va a representar a Moisés, los dos testigos que representan a ¿quién? El testimonio de Jesucristo, la ley y los profetas, ¿cierto? Entonces los 144,000 van a convertirse y van a ser grandes evangelistas, judíos sellados, llevarán el mensaje del reino al mundo entero, ¿sí? Ahorita mismo en la era de la iglesia es los gentiles convertidos a Cristo quienes están llevando a Israel el mensaje de Dios. Pero en la tribulación va a ser Israel quien va a llevar el mensaje de Dios al mundo entero a través de estos 144,000, ¿sí? Apocalipsis 7, del 9 al 10, por favor. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Muchos creerán en el mensaje y confiarán en Jesús como su Salvador. Todas aquellas personas quienes nunca escucharon el Evangelio durante la era de la iglesia van a tener oportunidad de ser salvos. Aquellos quienes escucharon y no creyeron, ellos van a ser engañados porque Dios les envía un poder engañoso. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 dice que envía un poder engañoso para que crean la mentira, ¿cierto? Si lo puede leer un poquito allí, sería Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo, yo lo leo. Dice, pero con respecto, capítulo 2, ¿están ahí, amén? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la revelación cuando Cristo venga sobre la tierra, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
Porque primero viene ¿qué? El engaño. Y dice allí, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el griego quiere decir que ha llegado, ¿sí? Porque andaban unos falsos maestros que andaban diciendo, haciéndole pasar por apóstol. Y mandaban cartas diciéndole a los hermanos de Tesalónica que ya el día del Señor estaba allí. Ya estaba en la tribulación, básicamente. Como quien dice lo que ha dicho Pablo en la primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 13, del capítulo 13 al 17, no ocurrió, ¿verdad? Entonces, era falso, porque mira lo que dice el Señor a través de Pablo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día, la tribulación, sin que antes venga la apostasía. Y dice allí, y se manifieste el hombre de pecado. Hablando de quién, del anticristo, el hombre de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo pasar por Dios. Por eso es un hombre que va en contra de Dios, pero también cuando le conviene se hace pasar por Dios. Dice, ¿no os acordáis que que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué lo detiene. Quiero que entienda esto, hermano. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, quiere decir su aparición o su reconocimiento como tal del anticristo, ¿sí? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, ¿sí? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Desde el tiempo de Pablo, ya el misterio de la iniquidad, el espíritu del anticristo ya está trabajando hasta el día de hoy, hermanos, ¿sí? Hasta el día de hoy. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es ese quién? Mire que dice, ¿quién? Está hablando de una persona, ¿sí? El cual al presente lo detiene hasta que él, ya le va a poner nombre propio. ¿Hablando de quién? Del Espíritu Santo. A su vez se ha quitado de en medio junto con la iglesia, ¿sí? Todos nosotros hemos sido bautizados, como dice el hermano Brett, por un solo Espíritu. ¿Quién es? El Espíritu de Cristo cuando creímos en Él. Una vez venga el Señor en las nubes y nos arrebate y estemos con Él, entonces este va a ser quitado de en medio, ¿sí? Así como el Señor hizo antes del diluvio, ¿cierto? No contenderá mi espíritu con el hombre. Serán sus días 120 años, ¿verdad? Y después venía ¿qué? El juicio. El Señor entonces removió, de cierta manera, aquel que restringía que la maldad fuera tan propagante. Los dejó que se dejaran llevar en su maldad, ¿verdad? Lo mismo va a suceder en el futuro. Una vez el Señor remueva su iglesia con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Se manifestará el hombre de pecado, ¿sí? El cual el Señor va a destruir ¿con qué? Con el poder de su palabra, ¿cierto? A todos aquellos quienes no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Usted lo puede leer ahí en el contexto, ¿no? Entonces vamos en Apocalipsis capítulo 7, del 9 al 10. Muchos creerán, como lo leímos. Sigamos, Apocalipsis 11, del 3 al 12. Nos dice que a través de sus palabras, acciones y las muertes, los dos testigos también difundirán el mensaje al mundo. Van a hacer descender fuego del cielo y todo esto, pero se les va a dar autoridad a la bestia para que los pueda matar, ¿verdad? Y van a estar ahí, los dejarán en medio de Jerusalén para que sea visible sus cuerpos ahí, ¿sí? Para mostrar que fueron vencidos, porque la gente no tema, ¿cierto? Y harán fiesta y todo, y dirán, vencimos, lo vencimos, por fin esos hombres ya no nos van a angustiar más, los incrédulos. Pero de entonces, dice la palabra de Dios, que Dios mandará su espíritu y lo levantará a ellos, y todo el mundo verá cómo suben al cielo, y entonces ya después de eso viene la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Tremendos, Dios va a mandar sus testigos. Sigamos. El testimonio de los 144,000 y los dos testigos será la última oferta de gracia, antes que Dios intensifique el juicio. Él siempre provee amplia oportunidad a todos de cambiar de opinión, arrepentirse con respecto a Cristo y creer en Él, ¿sí? Apocalipsis 6, del 15 al 17, por favor. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Lamentablemente la mayoría de nuevo niegan a aceptar el mensaje del Evangelio, deciden esconderse por el temor de la venida de Cristo. Mateo 24:15, por favor. Por tanto, cuando veáis
en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? El que lee, entienda. Entienda. Entonces Jesús identificó el punto de división de la tribulación, citando Daniel 9:27, quiere decir la mitad de la tribulación, cuando ya se vuelve en gran tribulación. El anticristo se hará cargo del templo recién construido y se declarará a sí mismo como Dios. Por favor, lo lees allí del 3 al 10. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sí ve? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no tienen chance. Y Dios los entrega a una mente prácticamente reprobada, ¿verdad? Dice, para que crean la mentira, ¿cierto? Solamente aquellos quienes no tuvieron oportunidad de escuchar el Evangelio serán salvos durante la tribulación. El profeta falso colocará una imagen del anticristo en el templo, lo que causará la desolación del templo, la abominación desoladora anunciada por Daniel. Apocalipsis 13, del 11 al 15, por favor. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que quien tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir alimento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Tremendo. Entonces usted puede ver lo que levanta una imagen. También él va a imitar una muerte y resurrección. Y el mundo se va a decir, wow, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella? ¿Verdad? Y el falso profeta, que quizás vaya a ser un judío, ¿verdad?, lo va a estar promoviendo. Mateo 24:15. Estas palabras tienen un gran significado. ¿Sí? Mateo 24:16, por favor, lo lees del 15 y el 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Muy bien, huyan a los montes, porque va a pensar a perseguir, ¿cierto? Entonces, en este evento claramente identificable, los israelitas tienen que huir de Jerusalén y de la tierra de Israel buscando la protección. Y eso lo puede ver usted en Apocalipsis 12, del 13 al 17. Tito 2:13, por favor. Tito 2:13. Vamos a ver, los creyentes de la era de la iglesia no buscamos al anticristo, sino a Jesucristo, que volverá por su novia antes de estos acontecimientos. Por favor, ¿lo lees? Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí ve? Nosotros estamos buscando por la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, no por la aparición del anticristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Creyentes de la era de la iglesia habrán desaparecido antes de la tribulación. Mateo 24, del 17 al 18, por favor. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa.
Vemos que por lo que esta intensa persecución comenzará pronto, la prisa en escapar será muy importante. Nada será lo suficientemente valioso para recuperarla. Mateo 24, del 19 al 20, vemos que algunas circunstancias, por ejemplo, el embarazo, la lactancia, el invierno, el día de reposo, harán el escape de Jerusalén más difícil. Continuemos. Mateo 24, 21, por favor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La tribulación será el último intento de Satanás para limpiar todos los judíos de la faz de la tierra, para impedir que Dios cumpla sus promesas con ellos. Génesis 12, del 1 al 3, ¿se acuerda que el pacto abrahámico, Dios le prometió a quién? A Abraham darle la tierra desde el río Éufrates hasta el río Nilo, ¿verdad? Hoy en día solamente tiene como el 10% de lo que la tierra que Dios le ha prometido, pero es Dios quien le va a dar la tierra, ¿sí? Hay una gente que llaman los de la teología del reemplazo, que confunden Israel con la iglesia, hermanos, pero eso no es cierto. Y muchos de ellos piensan que la tierra la alcanzaron a ellos con Salomón, ¿verdad? Y que conquistaron toda la tierra, pero no es cierto, porque el Señor dijo que le daría, en Génesis capítulo 15, le dijo a Abraham que le daría la tierra para siempre. Y hoy en día solamente tiene el 10% de ella, o sea que sigue siendo ¿qué? Una profecía futura y se va a cumplir cuando Él venga por segunda vez. Es el Señor que se la va a dar, no ellos quienes la van a poseer completa. La tribulación será el último intento entonces de Satanás para limpiar la tierra de los judíos, ¿no? Eso piensa hacer Él, ¿no? Mateo 24, 22. La tribulación convocará millones de muertes, pero los creyentes que quedan vivos hasta el final entrarán en el reino. Esta buena noticia animará a los que sobrevivan hasta el final. ¿Sí? Por favor, lo lees, 24-22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? Los creyentes durante la tribulación, 144,000 y otros judíos también, y también otros gentiles. Gentiles que van a estar ayudando a los judíos durante la tribulación. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 16 y veamos un despliegue entonces de los últimos 3 años y medio o gran tribulación, después de entonces de que el anticristo, de acuerdo a Daniel 9:27, se sienta ¿qué? Cesa el sacrificio, se sienta allí, ¿cierto? Y comienza a perseguir a Israel, ¿cierto? Y ahí es cuando dice que huyan a los montes y todo eso, y que el que te dejó su capa ni vuelva por ella, ¿verdad? Escape, porque eran días de gran tribulación. Y hay de las que están en cinta, dice el Señor. Entonces vemos que se derrama entonces ¿qué? Sobre la tierra se derrama durante los 3 últimos años y 3 años y medio, se derrama la primera copa, que son una úlcera sobre la tierra, ¿cierto? Y las personas van a tener úlceras. Luego vemos que la sangre sobre el mar. Quiere decir entonces que la fauna marina va a morir sobre el mar, gran parte de ellos. Y también algunos barcos también van a ser hundidos allí. Nos dice también la sangre sobre los ríos van a ser contaminados, ¿verdad? Los peces van a morir. Vemos también que el sol quema a los hombres y blasfema. ¿Ustedes creen que a partir de todo esto los hombres se van a arrepentir? No, hermanos. Blasfeman contra el Señor. Luego vemos tinieblas, hermano. Va a caer tinieblas sobre todo sobre el reino del anticristo, hermano. Y sobre la ramera. Y también vemos ahí el río Éufrates se va a secar para preparar entonces el camino del rey del oriente, que muchos piensan que son las naciones orientales, ¿verdad? Que van a venir a invadir ¿a quién? A Israel. Para el camino del Armagedón. Y tenemos un terremoto y granizo sobre la tierra también, anunciando ya la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esa es la 7ª copa de juicio sobre la tierra que se derrama. En Mateo 24, 23, por favor lo lees. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. No lo creáis. Su deseo urgente para ser librado de este tiempo espantoso hará que muchos sean vulnerables al engaño. Por lo tanto, tendrán que estar atentos. Mateo 24, 24, por favor.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La clave está ahí, si fuere posible, o sea que no es posible, pero imagínense cómo serán los que no son creyentes, ¿sí? Es más, en la palabra de Dios dice que va a poner el sello, ¿verdad? En la frente y en la mano derecha, ¿verdad? En la mente el control de sus mentes y la mano derecha su lealtad, ¿sí? Entonces vemos Mateo 24, vemos que Satanás tiene un gran poder para engañar y muchos de ellos serán víctimas de sus falsos señales y prodigios. Mateo 24, las palabras claras de Jesús advertirán a los que viven durante la tribulación, por favor. Ya os lo he dicho antes. Ahí está. Mateo 24, Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Jesús siguió haciendo hincapié en el discernimiento y la preparación, porque habrán afirmaciones falsas por todas partes. Mateo 24, por favor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí vemos claramente que a diferencia de la venida secreta de Cristo por su novia en el rapto, en las nubes, cuando el mundo incrédulo no lo verá, el mundo incrédulo no lo verá, y usted lo puede ver eso en 1 Corintios 15, 51 a 52, y dice allí que el Señor con voz de mando, con voz de trompeta descenderá del cielo, ¿cierto? Y ese está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el 13 al 18, pero este también en 1 Corintios 15, 51 y 52 nos habla de una resurrección. Por favor, hable. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Como la era de la iglesia y también el rapto fueron un misterio que se abrió como paréntesis cuando Israel rechazó el reino, ¿verdad? Entonces, por eso dice que es un misterio, que esto corruptible se vestirá en corrupción, de esto corruptible se vestirá en corrupción, entonces será absorbida la muerte en victoria. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? En un cerrar de ojos, cuando tengamos el rapto de la iglesia. Ahora, mira el contraste, a diferencia de la venida secreta de Cristo por su novia en el rapto, cuando el mundo incrédulo no lo verá, su venida para establecer el reino, su segunda venida sobre la tierra, será público y todo ojo le verá. Eso es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 19, 11 al 20. Cuando dice, aquí veo un caballo blanco y el que lo montaba, que su nombre era ¿qué? Verdadero, el verdadero. Léelo, por favor. Entonces vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ok, ahí ya puedes dejar, sí. Entonces ven claramente que el Señor viene, a diferencia del anticristo, que viene como un hombre de paz al principio, ¿verdad? Él viene, a él se le da una corona. Jesucristo ya viene coronado, nadie la tiene que dar, amén. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. A diferencia del anticristo, el anticristo tiene solamente una corona, ¿sí? Mientras vemos que el Señor Jesucristo tiene muchas coronas, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia entre el uno y el otro. A Mateo 24, 28, por favor. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
Esta declaración difícil de entender explica que la corrupción es lo que causará el juicio del mundo, ¿verdad? Donde están las águilas, allí estará el cuerpo, ¿verdad? Quiere decir, donde esté la mortandad del juicio de Dios, ahí van a estar entonces, ¿qué? Las aves. Vamos a continuar entonces con la respuesta a la primera pregunta. Ya respondimos entonces la tercera pregunta, ahora vamos a responder la primera pregunta. ¿Veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo sucederá esto? Le preguntaron, ¿verdad? ¿Hablando de qué? De la destrucción del templo, claramente. Entonces sigamos. Ok. Un momento acomodo aquí. Ok, entonces vamos a ver la pregunta. ¿Cuándo sucederá esto, la destrucción del templo? Lucas 21, el 20 al 24, por favor lo lees. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos días son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces sabemos que esta porción de Lucas capítulo 21, del 20 al 24, se está refiriendo entonces a la desolación que iba a ocurrir ahí mismo en el año 70, debido a que dice que Israel va a ser hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. O sea que está hablando entonces ¿de qué? De la destrucción del templo en el año 70. No se está refiriendo al futuro lejano, sino al futuro cercano. A la primera pregunta que le hicieron los discípulos. Lucas 21:20. Ellos sabrán que el tiempo de la destrucción del templo habría llegado cuando los ejércitos rodearán a Jerusalén. Cuando lo irían a rodear a Jerusalén. Por favor. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lucas 21:21, vemos que en el año 66 después de Cristo, un ejército romano sitió a Jerusalén, pero tuvo que levantar el sitio temporalmente para conseguir suministros. Lucas 21:21b, vemos que los creyentes judíos que entendían las palabras del Señor usaron el cese de asedio para huir de Jerusalén y cruzar el Jordán a la ciudad de Pella. O sea que el Señor le está dando una advertencia, para cuando vean que Jerusalén está rodeada por los ejércitos, váyanse para otro lado, ¿verdad? Solamente los creyentes. Lucas 21:22, en el año 68 después de Cristo, el ejército romano regresó y nuevamente sitiaron a Jerusalén. Finalmente, en el año 70 después de Cristo, derrocaron la ciudad y destruyeron el complejo del templo por completo. Por completo, no más quedó nomás el muro occidental externo, ¿cierto? Pero todo, como el Señor dijo, no queda piedra sobre piedra de todo el templo, ¿sí? Vemos entonces que Lucas 21, el 23 al 24, Jerusalén e Israel han sido y seguirán bajo la dominación gentil hasta los tiempos de los gentiles sean completados. Daniel 2 y Daniel 7 nos habla de esto, usted lo puede leer por su cuenta, ¿verdad? Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Hasta el día de hoy están bajo el dominio de los gentiles, ¿verdad? Jerusalén está peleada, está disputada entre los palestinos y también los judíos. La respuesta de Jesús a la segunda pregunta, ¿y cuál será la señal de la consumación de este siglo? Ahora pasamos entonces a responder la segunda pregunta. ¿Y cuál será la señal de la consumación de este siglo? Quiere decir cuando se acabe entonces la dominación gentil, ya cuando el Señor venga por segunda vez, el Señor Jesucristo. Mateo 24:29, por favor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Para responder a la segunda pregunta de los discípulos, Jesús describió a los desastres geofísicos durante el juicio del día del Señor. Joel 2:31, por favor, nos habla del día del Señor.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces el día del Señor empieza con un momento de oscuridad, ¿cierto? Y empieza desde el principio de la tribulación hasta el final del milenio, ¿sí? El Señor entonces vendrá al final de la tribulación y gobernará con barra de hierro sobre la tierra, ¿verdad? Pero también aquí nos está mostrando muy claramente lo que dice la palabra de Dios en el 24-29, lo que el Señor dice, ¿no? Entonces vemos que el día del Señor, Joel lo está declarando. Leamos otro aspecto del día del Señor en Joel 3, del 15 al 16, por favor. Y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Ahí está claramente, van a haber grandes disturbios cósmicos, debido entonces al que el Señor está anunciando su venida pronta a la tierra durante la tribulación. Mateo 24:30, por favor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ahí vemos otro aspecto visible, la segunda venida de Cristo. Vendremos nosotros en caballos blancos, como dice también Apocalipsis capítulo 19, del 11 al 21, ¿cierto? Que ahí viene entonces en un caballo blanco, dice la palabra de Dios, y que tiene en su muslo escrito un nombre, que dice el verbo de Dios, hablando de quién, de Jesucristo como Señor, ¿cierto? Daniel 7:13, por favor. Vamos a ver que el Señor vendrá con gloria. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Continuemos. Mateo 24:31, por favor. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está, la segunda venida dará lugar a la restauración de Israel, como fue profetizado en todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ahorita la nación de Israel se formó de acuerdo a la profecía, el mismo que los dispersa es el mismo que los trae. Ezequiel capítulo 37, los huesos se pusieron juntos, ¿verdad? El año 1948, por resolución de las Naciones Unidas, y también con la guerra que tuvieron los israelitas, ¿cierto? Los judíos poseyeron la tierra y se formó como nación, como lo había dicho la palabra de Dios, ¿cierto? Una nación se formó después de casi, como 1000 y pico de años, que no existía sobre la tierra de Palestina, ¿cierto? Y se formó la nación de Israel. Pero ¿qué pasa? Todavía hay muchos judíos por fuera de Israel, hoy en día. Y el Señor va a finalizar durante la tribulación, a lo último de la tribulación, cuando Él venga por segunda vez, va a mandar sus ángeles a los cuatro extremos de la tierra y reunirá a todos sus escogidos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cumplir entonces la profecía de Deuteronomio capítulo 30. Por favor, leamos aunque sea esa, 30 del 1 al 6. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu amor y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido. Así es, entonces, ¿qué hace el Señor? Una vez más enviará a los ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Quiere decir los que son salvos, de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, ¿cierto? Mateo 24, el 32 al 51, vemos que Jesús enseñó 3 parábolas sobre la preparación para todos estos sucesos. Mateo 24, 32, por favor, ¿lo puede leer? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
El resto del discurso del Monte de los Olivos contiene parábolas que ilustran la necesidad de Israel de estar preparado para el regreso de su Señor y prestar atención a sus advertencias. Estas parábolas se pueden entender correctamente solo en el contexto que usó Cristo. El tema del discurso de Cristo era el fin del mundo y su regreso, su segunda venida a la tierra, al Monte de los Olivos. Cristo se refirió solo a los que viven en la tribulación que estarán esperando la segunda venida de Cristo. Mateo 24, el 29 al 31, por favor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así es. Entonces muy claramente muestra el Señor lo que va a hacer, ¿cierto? Y nuevamente va a ser visible, y todas las tribus de la tierra lamentarán, ¿cierto? Y dirán, caigan las peras sobre nosotros, y se esconderán en las cuevas, como vimos nosotros también allí en Apocalipsis. La falta de observar el contexto hace que muchos apliquen erróneamente estas parábolas a la iglesia. Nada tiene que ver con la iglesia. La iglesia para este momento está hace rato en el cielo con el Señor. Mateo 24, el 32 al 35, por favor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas las cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Exactamente, el Señor dice que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Contexto, hasta que todo ojo le vea y todo eso. Esta generación, está hablando de la generación de la tribulación, ¿sí? Que muchas personas sacan eso fuera de contexto y dicen que no, que eso sucedió cuando la destrucción del templo en el año 70, y es falso. El Señor no vino en el año 70, ¿verdad? Él no vino. Dice que todo ojo le verá. El contexto está diciendo que toda esa generación de durante la tribulación no pasará hasta que todo esto acontezca, dice la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos que saber dividir bien la palabra de Dios con sus contextos. Mateo 24, el 32 al 33, por favor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahí nuevamente nos reafirma esa verdad, ¿verdad? De la misma manera, estos eventos señalarán la cercanía de la venida de Cristo. Una higuera con hojas indica la proximidad del verano. Mateo 24, 34. Algunos de la generación que ven estas señales, versículos 3 al 31, continuarán vivos hasta la venida del Mesías, ya que la tribulación durará solo 7 años. Por favor, ¿lo lees? Ya la leímos. De cierto os digo que no pasará esta generación a que todo esto acontezca. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra seguirán al final del reino mesiánico, pero la palabra de Dios nunca se acabará. Isaías 48, por favor. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas las palabras del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 24, 36, por favor. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este versículo establece el tema de las siguientes parábolas. Hablan sobre la necesidad del creyente durante la tribulación, estar preparado, ya que nadie sabe el día ni la hora exacta de la segunda venida de Cristo, pero se podrá discernir las señales que indicarán su inminente llegada. Mateo 24, el 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, que se los llevó, ¿qué? De repente, fue repentino, ¿verdad? Y los cogió desapercibidos, o sea, no se dieron cuenta, y cuando llegó la destrucción era inminente. Así será la segunda venida del Señor. La venida del Mesías será entonces de pronto, muy parecida a la repentina llegada del diluvio en tiempos de Noé. El diluvio vino sobre un mundo desprevenido, a pesar que Noé los había advertido consistentemente, ¿verdad? Se harán en casamiento y todo esto. Nada tiene malo el casamiento, lo que quiere decir es viviendo una vida sin considerar a Dios del totazo, ¿verdad? Sí. Mateo 24, del 40 al 41, por favor. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Cuando el Mesías viene al final de la tribulación, Él quitará a todos los no creyentes del planeta, así como removió a todo el mundo incrédulo con el diluvio, ¿cierto? Él quitará a todos los no creyentes del planeta. Él dejará a todos los creyentes a entrar en el reino. La que es tomada en juicio, y la que está allí y entra y se queda en la tierra, entra entonces al milenio, el creyente. Y es interesante, usted mira luego en detalle, usted puede ver que dos estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada, ¿cierto? Y luego dicen que dos estarán durmiendo, la una será tomada y la otra será dejada, ¿cierto? Y nos muestra que ese tipo de circunstancias va a ocurrir en todas las localidades del mundo, ¿cierto? Va a ser tremendo eso, usted lo lee en contexto, lo puede leer más detalladamente. Marcos 13, del 34 al 37, nos da la parábola del portero vigilante, por favor. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces el Señor nuevamente está utilizando estas parábolas como para decirnos cómo va a ser durante ese tiempo. La parábola del portero vigilante, veámosla más en detalle. Marcos 13, 34 nos dice que Jesús pone a sus futuros seguidores en estado de alerta con este mensaje. En Marcos 13, del 35 al 37, el conocimiento del regreso del Maestro en cualquier momento, cuando venga de repente, debe hacerles a todos vigilantes y cuidadosos para que se les encuentre fiel a su regreso. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar, hermano? La palabra de Dios dice ahí muy claramente, es como un hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y dejó autoridad a sus siervos. El Señor va a dejar siervos encargados, personas que van a administrar de por sí la protección de la nación de Israel creyente durante la tribulación, y a cada uno su obra, dice, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. O sea que el portero se tenía que velar, ¿para qué? Para la protección, para proveer las necesidades de la nación de Israel. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si es al anochecer, le está advirtiendo a esas personas que van a tener esa responsabilidad. Y a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, a todos les digo que velad. Entonces el Señor dice que hay que velar durante ese tiempo de la tribulación, aquellos que van a estar allí. Sabemos muy bien que el Señor va a utilizar personas gentiles, creyentes, para auxiliar a la persecución que tendrá el anticristo, queriendo perseguir a aquellos judíos que van a ser convertidos durante la tribulación. Y el Señor muestra este tipo de parábolas para ilustrar aquello, ¿no? Mateo 24, vamos a Mateo 24 rápidamente. Yo voy a tomar esta parábola y voy a leerla. En Mateo 24 vamos al versículo 42 al 44, ¿sí? 42 al 44. Y vemos así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, el Señor está mostrando muy claramente allí la advertencia de estar, ¿qué? Atentos, velando nuevamente. Como en la parábola anterior, todos los creyentes en la tribulación deben de estar siempre vigilantes y listos para la venida del Señor. Nadie puede saber la hora exacta. Mateo 24, del 45 al 51. Yo lo leo también esa, por favor. Ahí va. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice allí, de cierto digo que sobre todos sus bienes le ¿qué? Le pondrá. ¿Por qué? Porque va a auxiliar, va a utilizar sus tesoros, su servicio para proteger a la nación de Israel. Quizás van a ser personas pudientes durante ese tiempo que se les va a encargar la administración en brindar protección a aquellos testigos durante la tribulación judíos, ¿verdad? Quizás algunos de ellos van a ser judíos también, que son más o menos pudientes. Ahora vemos claramente aquí que el siervo fiel, que no solo está listo, sino también está llevando a cabo fielmente sus responsabilidades, será recompensado por el maestro cuando él venga, cuando entre en el reino, ¿sí? Pero hay un contraste también, mire lo que dice allí en el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, quiere decir no administra bien lo que Dios le ha dado y su responsabilidad. Estamos hablando de un siervo malo, y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y lo pondrá a su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el Señor los va a castigar duramente, quiere decir que los va a condenar. Sigamos. Mateo 25, del 1 al 13. Esta es otra, por favor, que lo va a leer. Dice así, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Sí ves? ¿Salieron a recibir a quién? Al esposo. Al esposo. Estas vírgenes representan entonces ¿a quién? A la nación de Israel, ¿verdad? Y salen a recibir a su esposo. ¿Por qué? Porque el esposo es Jesucristo. ¿Y quién es la novia del esposo? La iglesia, nosotros. Ahora mire bien lo que dice la palabra de Dios. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglando sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. O sea, entraron a las bodas que van a suceder donde las cenas. ¿Se acuerdan cómo entrar aquí en el reino milenial? Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Ahora se está hablando de que estas son ¿qué? Incrédulos, ¿sí? Son judíos incrédulos. ¿Sí? Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de ¿qué? De venir. Entonces vemos que esta parábola contrasta dos grupos. El grupo que se preparó para entrar en el reino y el grupo que no se preparó para entrar en el reino. Mateo 25, del 14 al 30. Por favor, hermano, ¿la puede leer? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue
y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente se trata de siervos que el Señor le ha atribuido a ellos la responsabilidad como el hombre. El Señor representa al hombre que se fue lejos, ¿verdad? Le dejó la responsabilidad ¿de qué? De administrar las cuestiones del reino durante la tribulación. ¿Para qué? Para auxiliar nuevamente a otros judíos, a invertir en el reino. Y le dio talento a cada uno conforme a su capacidad. ¿Y qué pasó con el último que vemos? La palabra de Dios nos dice claramente allí que cuando el hijo, que dice en el versículo 30, dice: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el llorar y el crujir de dientes. Nuevamente, este es otro hombre que va a ser juzgado porque fue un siervo ¿qué? Inútil y malos, ¿sí? Fue negligente con la responsabilidad que el Señor le dio. El Mesías regresará para recompensar a sus siervos fieles y juzgar a los siervos malos, por lo que será importante estar listos. Mateo 25, del 31 al 46, vemos que el juicio de ovejas y cabritos vendrán al final cuando el Señor venga y ponga su reino. Mire lo que dice Mateo 25, del 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Sí ve? Entonces el Señor viene y divide las cabritas de las ovejas. Las ovejas entran a su reino porque simbolizan a quienes, a los que han recibido, a los que sí recibieron al Mesías por medio de la fe, ¿verdad? Y los demás quedarán afuera, serán los cabritos, ¿verdad? Y viene el juicio del Señor. Después de llegar Jesús, se sentará en el trono. Esa es la gran diferencia en relación al rapto. El rapto va a ser en las nubes, va a ser invisible, la gente no se va a dar cuenta de lo que ocurrió, ¿verdad? Es más, va a venir un poder engañoso, de tal manera que los que nunca creyeron los que nunca creyeron el Evangelio cuando la iglesia estuvo presente, no van a creer sino la mentira, dice la palabra de Dios, por medio del anticristo, ¿sí? Y vemos claramente entonces que en Mateo 25, del 31 al 33, después de llegar Jesús, se sentará en el trono. Esta es la diferencia. Este va a ser allí en el Monte de los Olivos. Y si el Señor dice que va a sentar ahí en Jerusalén en el trono y va a dividir las naciones y juzgará a las naciones gentiles. Las naciones gentiles, ¿cierto? Las ovejas entran a su reino y las cabritas no. Son castigadas y son juzgadas y lanzadas al infierno. Morirán, ¿sí? Acuérdense que donde están las aves, ahí estará el cuerpo, el juicio del Señor. Mateo 25, del 34 al 40, por favor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le reprenderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o cuándo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto a lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Sí, bien, entonces mire el contexto. Las parábolas vienen con el contexto más que todo de estas personas que se les encarga tener una mayordomía durante la tribulación. Tiene un énfasis gentil, porque el contexto nos habla entonces que los gentiles van a estar reunidos ahí, son las ovejas que entran, ¿verdad? La gran mayoría de ellos también. Obviamente la nación de Israel, 144,000, y muchos que se van a cambiar su mente cuando vean a Jesús y vean que es el mismo que vino por primera vez cuando venga en su caballo blanco, y entonces todo Israel será salvo. Pero entonces mire usted lo que sucede aquí, dice la palabra de Dios: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá la oveja a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos a mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. Y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán: ¿Cuándo hicimos todo esto, Señor? Dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñines, lo hiciste a mí. Está diciendo: por cuanto lo hiciste a un judío creyente y le ayudaste, lo hiciste a mí. Gloria a Dios, amén. ¿Sí ve? En cambio, mire el contraste con los otros, ¿cierto? Y dice: y respondiendo el rey le dirá a los otros, ¿no? De cierto, dice en el versículo, déjame ver, entonces, al versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, a las cabras: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Los unos son benditos porque son posicionalmente salvos, justificados en Cristo durante la tribulación, gentiles, ¿verdad? Pero aquí mira el contraste, dice: apartados de mí, malditos, nunca han sido regenerados. Dice: al fuego eterno, condenación, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Nunca ampararon entonces ¿a quién? A los judíos creyentes, perseguidos por el anticristo. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, hablando de quién, de los judíos creyentes, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Más claro para dónde, ¿verdad? Entonces vemos que Mateo 25, el 34 al 40, Dios el Padre bendecirá a los de la derecha, calificándolos para el reino, porque por fe respondieron al mensaje del evangelio y lo demostraron, porque administraron bien su mayordomía, la responsabilidad de ayudar a los judíos, por su buen trato de los evangelistas judíos durante la tribulación. Mis hermanos, enfatiza el Señor allí. En Mateo 25, del 41 al 46, dice: Jesús enviará entonces lejos a los malditos a la izquierda por no responder por fe al mensaje del evangelio, evidenciado por su maltrato de los evangelistas judíos durante la tribulación. Ahora veamos la esperanza mesiánica a través de la era, desde el principio de la creación hasta lo último, la esperanza mesiánica, ¿verdad? Entonces veamos qué nos dice la palabra aquí. ¿Se acuerdan el nacimiento único? La simiente de la mujer anunciada desde Génesis capítulo 3, ¿verdad? El Señor anuncia entonces que la simiente de la mujer, Génesis 3, 15. Finalmente el Señor va a conquistar y los reinos de este mundo pasarán a los reinos de nuestro Dios. Las familias serán bendecidas. Con Abraham se abrió la nación de Israel.
y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, así como vimos que aún gentiles durante la tribulación van a ser bendecidos, y muchos de nosotros hemos sido bendecidos de las promesas abrahámicas, hermanos, ¿sí? La misma fe. Luego también tenemos que leer el rey, ¿cierto? El rey de la tribu de Judá, fue a través de la tribu de Judá que vino el Mesías. Lo tenemos a él como el profeta anunciado. Levantaré profetas en medio de vosotros. En el libro de Deuteronomio, ¿cierto? Moisés lo declara. También lo vemos que el reino eterno, entonces aquí en la palabra de Dios, lo vemos muy bien anunciado, entonces, desde el pasado. Todos esperaban el reino. Y lo vemos también anunciado por el sacerdote, ¿cierto? Los profetas lo anunciaban, el sacerdocio también, ¿cierto? Y el rey. Recuerden que esos tres oficios se llenan ¿en quién? En Jesucristo, se cumplen en Él. Y ahí entonces terminamos nuestra sesión de hoy. Y vemos ahí cómo entonces se cumple todas estas profecías en Jesucristo. Amén.